Pero bueno, pasa otra. Y eso era lo que era la puerta de la cárcel de la Santa Hermandad de Talavera, que la derribaron en los años 80, es la última gran barbaridad que se hizo en Talavera, con un artesonado mudéjar del siglo XIV, y bueno, lo que no existía ya era el pórtico pero el resto sí que existía. Y ahora en la Puerta de Zamora, esa plaza horrorosa que hay allí, que en su lugar está, queda parte de la capilla todavía, que esperemos que se pueda salvar. Esto es una carta digamos, el carné de cuadrillero de la Santa Hermandad, por decirlo así. En el Quijote aparece muchas veces. Llevaban además un canuto metálico donde llevaban sus acreditaciones cuando iban recorriendo, y aparecen en el Quijote, ¿vale?, en todas las literaturas del siglo de oro. Pero los que empiezan son la Santa Hermandad Real y Vieja. Luego Isabel la Católica crea la nueva, pero a imagen y semejanza de las que había habido aquí en Toledo y en Ciudad Real, en Villarreal entonces. Bueno, este es el escudo, uno de los escudos que figuran en los documentos de la Santa Hermandad, con lo que digo, con el yugo y la flecha, que es un símbolo mucho más antiguo de lo que la gente lo atribuye, que no tiene nada que ver con la falange, que luego lo adoptaron, pero es un símbolo que viene desde hace siglos, vamos. Sí. Y esto es un dibujo que recrea una cuerda de presos con los cuadrilleros de la Santa Hermandad cuando se los llevaban a sus castigos. Si les condenaban, les podían condenar a galeras, a presidio, les podían condenar también incluso a lo que más temían, que era a las minas de Almadén, porque las minas de Almadén son minas de mercurio, y entonces el mercurio se quedaban azogados, el azogue, que era el temblor, la intoxicación por mercurio, y normalmente en 3 o 4 meses fallecían por la intoxicación. Entonces se temía más que te mandaran ahí que a cualquier sitio, pero bueno, había esos castigos. Todos esos anduvieron por aquí. Ese es el puente de los Guadarranques, ahí yendo desde Puerto San Vicente, que es donde más asaltos se producían. Bueno, eso, bueno, es ahí en un juicio porque también hay ejecuciones levantado hasta por el escribano, ejecuciones en directo, y cuenta cómo le descuartizan y ponen sus cuartos en los 4 puntos cardinales. Siempre en el camino de Madrid ponían el de la cabeza, que era el principal, el camino de la capital. Pero bueno, hay cosas de estas muy curiosas, a veces un poco tenebrosas, pero que han existido en la historia. Esos son cuadrilleros, diferentes vestimentas de los cuadrilleros, y eso es la tienda que, como Guadalupe había pertenecido a las tierras de Talavera, el rey siempre ordenaba a la Santa Hermandad que vigilara los caminos de Guadalupe, sobre todo cuando había feria y cuando era la fiesta de Guadalupe, el Día de la Virgen. Y entonces los cuadrilleros, la Santa Hermandad llegaba y plantaba la tienda justo en el límite para decir, todavía esto es tierra de la Jara o es tierra de Talavera, ¿no? Y eso es una imagen que representa veis que están las ballestas. Este es el viaje, todos los años se hacía un viaje por la Jara, unas veces por unos pueblos, son 2 de los viajes que hacía el cuadrillero mayor para hacer una visita, y ahí veía si en un pueblo había un ratero que era reincidente, si en otro había habido una violación y la podía investigar, si en otro... O sea, era como una visita que se hacía para ver cómo estaba la delincuencia en la zona de la Jara, especialmente en la Jara, que era la tierra histórica. Pero no solo teníamos aquellos bandoleros antiguos del siglo XVI, XVII y XVIII. Este es el famoso bandido Moraleda, que ese sí que le habéis oído nombrar, porque es un bandido, es un mito en la Jara. Este hombre, además hay varias cuevas de Moraleda. Hay una que está en el Pusa, hay otra que está cerca de los Navalucillos, hay varias cuevas del bandido Moraleda. Este hombre, además, tenía familia, tenía parientes en Torrecilla, concretamente. Yo llegué a conocer a algún descendiente. Tenía bastante éxito con las mujeres, según cuentan, que a veces le ocultaban, pasa como un maqui de los que veremos luego. Y este bandido Moraleda siempre se ha considerado como un bandido generoso. Estos bandidos que se dice que, bueno, que daban algo a los pobres y demás, pero... y hay muchas leyendas. Esto es de la revista Estampa, nada menos, que es una revista que en los años 30, en los años 20, pues se distribuía
por toda España, ¿no? Y esta es la cara de él. Este hombre lo que tiene, lo que cuenta la leyenda, es que en una ocasión, estando por la zona donde estaba el palacio del general Prim, en los montes de Toledo, el niño se perdió, el hijo del general Prim, y entonces él se lo encontró y lo llevó a la casa del general, al palacio, y dijo, vas a ver si está en el siguiente. Ese es el palacio del general Prim. Y dijo, simplemente dile que te ha traído Moraleda. Y luego resulta que en esa finca, cuando ya sale de la cárcel, le contratan como guarda de la finca, lo que pasaba con muchos de los furtivos, que contrataban a los furtivos luego como guarda. O este otro, la cruz de Andrade, de un asalto que se da a un administrador del monasterio de Guadalupe. Y luego vienen los carlistas. Aquí realmente, en la Jara, no hubo mucho carlismo en ese sentido y no hubo mucho guerrillero. Sí que hubo algo en la zona de Puente y en Oropesa. De hecho, en Lagartera también hay uno que matan allí. Sin embargo, curiosamente, el carlismo empieza aquí. Empieza aquí, quiero decir, el carlismo empieza, la primera sublevación que hay carlista es el jefe de correos de Talavera y sus hijos, que toman el ayuntamiento, cogen la caja de caudales y salen corriendo. Y huyen. Primero se van a Calera y luego atraviesan por Puente Pino, por Azután, y por ahí se escapan, van a parar por ahí por Cabañas del Castillo hasta Villanueva de la Serena, el mismo recorrido casi que tiene la vía verde, y allí les pillan, les traen otra vez a Talavera y los fusilan. Luego ya no vuelve a haber más carlismo, pero es curioso que a veces hay una placa puesta en la Plaza del Reloj y es curioso porque vienen autobuses de carlistas todavía, en fin, que todavía vienen algún autobús de vez en cuando a ver el lugar donde se produjo el primer levantamiento carlista. Y esto, pues bueno, son soldados carlistas, por ilustrar esto. Eso es lo que es de la cueva de Romo, esas pinturas que hay en la cueva de Romo, que está cerca de las cascadas de las lanchas, ahí en las Sufrías, y ahí estuvo escondido este otro bandolero famoso, que también tiene una parte más de leyenda y más de, en fin, más de inventos, pero también fue un hombre bastante bragado. Eso. Y luego los contrabandistas, porque por aquí, por todos estos montes, por todo este relieve apalachense, digamos, de la Villuerca, la Jara Alta, los montes de Toledo, pues era fácil, es un monte muy cerrado, y era fácil que hubiera rutas para traerse el contrabando. Entonces también, en esa zona también, precisamente de los Guadarranques, se ha pillado y hay causas criminales porque pillan a contrabandistas. También hay cuestiones con los gitanos, porque los gitanos en el siglo XVIII son perseguidos hasta el punto de que si no se asentaban en un lugar determinado y estaban vagando y estaban vendiendo caballerías, pues porque se les prohibía, pues se les podía llevar a un presidio. A las mujeres fue una época muy cruel para ellos realmente, con las normativas que se sacaron entonces. Y bueno, aquí es una imagen de la Guardia Civil interrogando a unos gitanos, pero hay causa de la Santa Hermandad, aquí en la Jara precisamente, muy curiosa, en el que se queja uno de que a un burro que le habían vendido, le habían metido un cardo en el culo era un burro que estaba ya que no se movía, y le habían metido un cardo y le habían puesto, o sea, por debajo del rabo. Y entonces, claro, durante un tiempo pues estaba el burro más, pero ya llegó un momento, claro, que eso se humedeció. Y hay un gitano, uno de los clientes, que dice que además le pusieron al animal unas cintas puestas en el cuello como de adorno, que no sabe qué tendrían las cintas, pero que se mostró muy vivaz el animal, hasta que llegó a su casa, ya se tumbó y ya no se quiso levantar. Y entonces, bueno, para que veáis que esas causas criminales son curiosísimas, porque te hablan además, sobre todo mucho, de lo que se llaman delitos famélicos, o sea, delitos por gente de puro hambre, no de otra cosa. Pero eso sí, la Santa Hermandad, cuando te pillaba, lo primero que hacía era embargarte todo lo que tenías. Y aunque fuera luego declarado inocente, se quedaba con todo, con que para pagar el proceso. Y aunque fueras inocente, pasa. Bueno, y esto, pues, es otra cosa que tenéis aquí en la Jara, muy interesante, que se podía hacer una ruta de todas estas fortificaciones de la guerra civil, quitándole toda la carga política y de todo tipo, sino en el sentido histórico simplemente. Bueno, veis que los hay ahí en el Caudete. Este está mirando ahí al reculaje del Jévalo,
cerca de eso, en la zona de Azután, el rodaje de Azután, en la Golilleja, ese está por encima de la Golilleja. Bueno, pues todos estos, las trincheras que hay ahí entre Belvís y Alcaudete, en la zona de ahí de Robledo del Mazo hay un montón también que se podían de alguna forma catalogar y que se podían aprovechar, hacer una especie de ruta de esas trincheras que a la gente eso le gusta y sí que lo visita. Pero en fin, es otro recurso, aunque desgraciadamente venga de una guerra civil, pero que ahí están, olvidando todas las otras connotaciones. Porque además unos son republicanos y otros son de los nacionales, o sea que tampoco es... Y ese es un mapa de la guerrilla franquista, o sea, de los maquis, la guerrilla antifranquista. Entonces, hay que tener en cuenta, la Jara fue en eso también, todos habréis oído hablar historias de maquis, aquí, ¿no? Quitándole también esa otra vertiente, es gente que se echa al monte. La Jara siempre ha sido tierra de gente que se ha echado al monte, sean los bandoleros, sean cuando la Santa Hermandad, aquellos bandidos que había, o los maquis, o otros. Claro, es una zona muy cerrada de monte y es muy fácil ocultarse, entonces se echaba la gente al monte. Y aquí hemos tenido la zona, en la zona centro estaba tanto dos maquis famosos, o dos partidas famosas, la de Quincoces, que era de Aldeanovita, y la de Chaqueta Larga, que era de ahí de Fuenlabrada de los Montes. Y los dos estuvieron actuando por aquí, especialmente los de Quincoces, ¿no? Llegaron incluso hasta el Membrillo, ahí a hacer algunos asaltos y demás. Pasa. Que esos son, bueno, ahí es una foto de un libro sobre los maquis extremeños que se ve avanzando por unos olivares. Pasa. Ese es Quincoces, cuando estaba haciendo la mili, el de Aldeanovita. A Quincoces le tendió una emboscada por un chivatazo en Val de la Casa, y ahí una emboscada y le mató a la Guardia Civil a este Quincoces, pero antes había peleado, era de Gamonoso, ahí en realidad de un anejo de anchura. Y ese otro es Chaqueta Larga, el que está en el centro. Ese consiguió huir a Francia andando. Cuando ya se vio que habían ganado la guerra los aliados y que ya no, además les dejó abandonados también el Partido Comunista y demás, pues este hombre se fue andando hasta, también dicen, es el otro que os decía, que tenía mucho éxito con las mujeres y que gracias a eso pues fue de un punto en otro hasta llegar hasta Francia, pero fíjate, huir hasta Francia andando. Esos dos eran los dos jefes de la zona centro, que en Talavera, en la huerta del tío Matapulgas, que también tienen algunos sucesos por la zona, pasan. Ahí ya aparecen muertos. No se sabe si se suicidaron antes de que lo cogiera la Guardia Civil o si fueron en la emboscada, pues fueron muertos. Pasan. Ese también es famoso en la zona, el teniente coronel Gómez Cantos. Este era del otro lado, era porque es famoso porque este fusiló a 4 guardias civiles porque les habían desarmado los maquis en la zona de ahí cerca de Castañar Vibor y esta zona, pero él los fusiló en Mesa Vibor, porque era el cuartelillo donde les habían quitado las armas a ellos que estaban jugando en el bar. A uno de los guardias le mataron y tal. Y este hombre además llegó a diezmar a la población, porque apoyaban a los maquis, a la población de La Calera, que es un anejo de Alía. Bueno, aquí tenemos otra de las ocupaciones, el ganado, la ganadería. Esto es una foto de Ruiz de Luna del mercado de ganado de Talavera, que es una foto preciosa en la que aparece lo que se ve al fondo, el convento que se ve al fondo es la Trinidad. Si conocéis la calle de la Trinidad, fijaros, eso era el teso antiguo. Bueno, pues es por hablar de aquí de la ganadería como algo fundamental, lo que hablábamos antes de los betones. Esta tierra siempre, y estaba aquí el mayor mercado nacional de ganado de España, que más cabezas de ganado movía. Torlavega movía más peso porque era vacuno, pero aquí había todo tipo de mercado. Bueno, los tratantes, ese mundo del trato que ha habido tanto en Navalucillo, por ejemplo, ahí habéis tenido los tratantes de caballería mejores de la zona.